Sin duda, es decir, las condiciones de trabajo en una mina son hostiles, esa es la palabra que mejor lo define, y los instrumentos son los primeros afectados. Entonces, la primera cuestión a subrayar es que la geofísica es complicada. La geofísica requiere un análisis subjetivo de lo que la imagen da, y esto a veces requiere de un ingeniero de minas, requiere de un geofísico, requiere de personas expertas en la materia, incorporar un georradar e incorporar una cámara hiperespectral. La cámara hiperespectral es una cámara capaz de calcular imágenes en longitudes de onda que el ojo humano no ve, desde el visible hasta el infrarrojo cercano e incluso el infrarrojo medio. Hoy tenemos en el filón al primer invitado que viene en condición de experto, Diego González, ingeniero en topografía y doctor por la Universidad de Salamanca en fotogrametría y visión computacional. Como director del prestigioso grupo de investigación TIDOT, Diego González ha guiado a su equipo hacia la frontera del conocimiento y la innovación tecnológica. Bajo su dirección, TIDOT se ha destacado por su excelencia en proyectos de investigación. Dos proyectos en particular, MIND.io y Xtrack, han puesto de manifiesto el compromiso de Diego y su equipo con la búsqueda de soluciones sostenibles y eficientes para la industria minera. Vamos por ello a descubrir cuál es el filón de Diego González. Bienvenido, Diego. Te tengo que decir que eres pionero en el podcast porque eres el primer invitado que no eres ingeniero de minas, en este caso ingeniero de topografía y cartografía. Y además eres el primero que viene en concepto de experto, ¿no? Los anteriores podcasts se han enfocado más en una persona, en su experiencia, en sus logros. Y este es otro tipo de episodio que hacemos en el filón, en el que nos centramos en un tema, traemos un experto y hablamos sobre una temática. He elegido la temática de la tecnología y de la tecnología aplicada a la minería porque creo que es súper interesante, además es fundamental de cara al futuro. Y para eso te traemos a ti, que en este caso eres doctorado y aparte de doctorado eres el director del grupo TIDOT de la Universidad de Salamanca, que es el grupo de investigación TIDOT. Muy bien, pues José Luis, en primer lugar daros las gracias por invitarme a estar aquí en Sevilla con vosotros en este podcast. Somos un grupo de investigación muy numeroso, muy grande, el segundo grupo más grande de la universidad en ingeniería y sobre todo centrados en tecnologías de la información, que esto todo el mundo lo conoce, tecnologías que ya se están democratizando, como la inteligencia artificial, los satélites, los drones, tecnologías robotizadas en definitiva. Y bueno, pues desde Ávila, siendo USAL, siendo Universidad de Salamanca, tratamos de aportar nuestro granito de arena en diferentes ámbitos y siempre tratando de aportar soluciones. Nos gusta decir que como investigadores la mayor satisfacción, el mayor orgullo que puede tener un investigador es que lo que hagamos se use. Y a veces esto no es fácil en la investigación. Estamos muy acostumbrados a hacer investigación incluso de laboratorio, pero muchas veces esa investigación queda en un cajón, no se utiliza. Y bueno, yo creo que desde el grupo una de las señas de identidad que tiene el grupo es esa capacidad de verticalizar y de hacer útiles soluciones en diferentes ámbitos. Hoy nos trae aquí el tema de la minería, pero bueno, me gustaría subrayar que el grupo se caracteriza por aportar valor en ámbitos muy diversos, ¿no? Que van desde la seguridad, las energías renovables, los satélites e incluso la salud, ¿no? Pero bueno, hoy nos trae aquí el tema de la minería. Pues realmente el podcast tocaremos también temas de energía y de aguas, que por lo que me comentabas antes hablando, que también tocáis mucho tema de agua y de energía. Pues es posible que te traigamos más de una vez. Si estás por Sevilla, aprovecharé para que te vengas al podcast. Pero bueno, centrándonos en el sector de la minería, el grupo de investigación tiene dos proyectos, ¿no? El proyecto MIND.io y el proyecto Xtrack, ¿no? ¿Podrías explicar un poco de qué van, de qué tratan? Lo primero decir que bueno, tener dos proyectos en H2020 en Europa, en la Champions League de los proyectos, no es para nada sencillo. El haber conseguido además dos de minería, el grupo actualmente tiene más de 7 proyectos ya en paralelo en Europa, pero de minería 2. Esto pues nos supone estar en la pole position ahora mismo de lo que Europa está demandando en el sector de la minería, en todas y cada una de las fases que la minería pueda tener.
Y bueno, pues es un orgullo el que hayamos conseguido con éxito financiación. Estamos hablando además de financiación importante que llega a los grupos de investigación y que nos permite tener oxígeno durante pues por lo menos 4 años. Pues esto es una realidad, es una evidencia, ¿no? El proyecto STRAD, el proyecto Mineio representan esa realidad y están para resolver un problema que Europa nos ha dicho que tenemos que resolver en torno a la minería. Es minimizar las emisiones de contaminantes, estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible que tanto suenan siempre en los medios de comunicación, y al mismo tiempo ser capaces de ser autosuficientes. Esto es otra de los puntos que ha subrayado Bruselas, y es que como continente que somos, cuando Europa además da dinero para hacer proyectos europeos, los da porque la necesidad que se pone encima de la mesa no es una necesidad de España o es una necesidad de Andalucía, es una necesidad de Europa, ¿no? Y en este caso el tema de la minería interesa mucho en estos 2 pilares que estoy comentando, el de minimizar las emisiones, el de ser menos contaminantes y el de ser autosuficientes, el no tener que depender de otros países para traer esos minerales. Y con esos 2 objetivos hemos planteado ambos proyectos, cada uno con sus peculiaridades, y bueno, han sido financiados, lo cual significa y evidencia que bueno, pues se han planteado ideas que han llamado la atención a Europa. ¿En qué se diferencian ambos proyectos? Pues básicamente yo diría que en las fases, ¿no? Mientras que Mineio se centra en la fase de exploración, en la fase de extracción, STRAD está mucho más centrado en esa fase a partir de la extracción, la fase de gestión de residuos, la fase de restauración. Digamos que se diferencian sobre todo en cada una de las fases en las que se aplica la tecnología, vale. Y también incluso en las tecnologías. Es decir, en Mineio estamos aplicando unas tecnologías que en determinados casos difieren, ¿no?, de lo que se está aplicando en STRAD. Vale. En el proyecto STRAD yo he estado mirando y veo que se aplican un montón de tecnologías, 12 en concreto vienen destacadas, ¿no?, en la web. A mí me han llamado especialmente la atención, las tengo que leer porque no me las he aprendido de memoria, la evaluación de la ley de mineral en tiempo real a partir del monitoreo de la perforación. Después un nuevo sistema geofísico electromagnético aerotransportado, y otro sistema de dron, ¿no?, reconfigurable, y luego el sistema de optimización del rendimiento de perforación. Aparte, bueno, todas las tecnologías que vienen me han llamado muchísimo la atención. Estas, digamos que son las más mineras en cierto modo, aunque todas son, por ejemplo, también habláis de la nueva tecnología de filtración por membrana para la recuperación de metales, la nueva tecnología de biolixiviación. Ahí ya me pierdo totalmente. Porque... Sí, al final también una de las cuestiones que diferencian a STRAD y Mineio son los pilotos, es decir, las áreas en donde vamos a validar la tecnología, ¿no? En Mineio hay una serie de países que han decidido que allí se valide la tecnología, y en STRAD hay otra serie de países que lo han dicho, ¿no? Entonces estamos abarcando entre Mineio y STRAD prácticamente un montón de países de Europa, ¿no? Desde Grecia, Alemania, Suecia, Portugal... no me quiero dejar ninguno, ¿no? Pero hay muchos países que han decidido que sus minas, ya sean de un tipo o de otro tipo, puedan ponerse al servicio, ¿no?, de estas tecnologías. Por empezar por alguna de ellas, ¿no?, porque sí, como bien dices, son numerosas. Sobre todo yo destacaría tecnologías geofísicas, ¿no? Aquí lo que se trata de poner encima de la mesa es ser, como decimos, el mejor cirujano posible de una mina. Y esto implica aplicar tecnologías geofísicas de última generación en drones. ¿Por qué el dron? Porque el dron no pone en riesgo la vida del piloto. Porque el dron es capaz ya de navegar autónomamente incluso por escenarios complejos, como es un escenario subterráneo e incluso subacuático. Entonces, la capacidad de embarcar en estas tecnologías robotizadas, sensores geofísicos, nos va a dar un valor enorme de la parte que no se ve, ¿no? La geofísica siempre tiene ese valor añadido frente a la topografía, que es lo que yo soy ingeniero en topografía, en geodesia y cartografía, de darnos lo que el ojo no ve, es decir, todo lo que está debajo del suelo, detrás de la matriz de la roca. Esto es lo que nos va a dar la geofísica, y aquí contamos con las tecnologías más innovadoras, desde la magnetometría, desde técnicas como el georradar, desde la técnica como la
tomografía, que nos da información que nos va a permitir ser auténticos cirujanos de la mina. Esto es el mensaje que tiene que calar en la sociedad. Tenemos tecnología para poder saber dónde está el mineral y ser mucho más precisos y mucho más fiables en esa extracción del mineral. De acuerdo. También en el proyecto Extracts se enfoca en llegar a puntos donde la extracción es complicada, es más difícil, o zonas donde la ley de corte es muy baja y que actualmente pues no salen rentables esos yacimientos. ¿Cómo se plantea abordar el proyecto este tipo de desafíos, ¿no? Aquí esta misma línea de acción nos la ha puesto encima de la mesa el piloto en Suecia. El piloto en Suecia, estamos hablando de una mina de oro, donde requieren, entre los requerimientos que ponen encima de la mesa es ser muy preciso en el diagnóstico, ¿no? Tenemos que ser muy precisos en las operaciones que llamamos de drilling, de perforación, en las operaciones de saber y de prospección que hay detrás. Y es el mejor ejemplo donde estas leyes que tú comentas, ¿no?, en cuanto al porcentaje de mineral y la importancia que tiene, ¿no?, el saber dónde está realmente la cantidad de material más útil, pues es aquí, es de la mano de estas tecnologías no invasivas, también hay que ponerlo encima de la mesa, no son invasivas, no son destructivas, en ningún caso tocan el objeto, pero nos dan información de enorme valor. Y esto es lo que estamos poniendo encima de la mesa, ser capaces de tener, por así decirlo, de la mina, un análisis, una analítica, como si a un paciente le hiciésemos un análisis de sangre y supiésemos si tiene el colesterol alto, si tiene el colesterol bajo, si tiene los triglicéridos altos o no, pues ser capaces de saber cómo está esa mina y además dónde está ese mineral. Te quería plantear, bueno, uno de los problemas que se suele encontrar en una mina al final: polvo, aire, barro, son condiciones que en muchos casos, pues, suciedad y demás. Entonces, cuando se intenta implantar esos sensores que normalmente o actualmente son pues bastante delicados, en el día a día de la mina, al final, oye, ¿dónde está el sensor? Se ha perdido. Este sensor al final acaba por dejar de implementarse por esa sensibilidad. No sé si hay algún avance en esos sensores de que sean de manera más robusta o que aguanten más, porque realmente en el día a día, al final, esos sensores, si no se pierde, cambio de turno, no lo ha puesto, en fin, el día a día del trabajo es una vorágine que al final las cosas delicadas en una mina no suelen durar mucho, ¿no? Sin duda. Es decir, las condiciones de trabajo en una mina son hostiles. Esa es la palabra que mejor lo define. Y los instrumentos son los primeros afectados. Instrumentos sumamente delicados, como los que manejamos nosotros, sufren las consecuencias de la emisión de partículas, del polvo. Bueno, a lo que tratamos es que las tecnologías robotizadas aporten esa punta de lanza. Es decir, que un dron, ya sea terrestre, ya sea aéreo, sea capaz de meterse en zonas donde a lo mejor las emisiones pues, son elevadas, donde las condiciones son hostiles y tenga una capacidad de percepción que el ojo humano o los sentidos del ser humano no tienen, ¿no? Esto yo también me gustaría subrayarlo. Muchas veces pensamos en los ordenadores, en la inteligencia artificial, pero pensemos también en la capacidad que tienen las máquinas y las cámaras y los sensores de percibir información que el ser humano con su capacidad fisiológica no tiene, ¿no? Y la primera característica es la visión, ¿no? La visión. Nosotros tenemos una visión, vemos en colores RGB, colores verdaderos, pero tenemos sensores capaces de ver en la oscuridad, capaces de ver en infrarrojo, capaces de penetrar en superficies. Entonces, aquí está un poco el valor. Es cierto que seguimos en esa brecha de que los sensores sufren y está claro que tenemos que ver la manera de minimizar, ¿no?, el daño de estos sensores y la vida útil que tienen estos sensores. Pero bueno, cada vez yo creo que la sensórica es más robusta. Los drones, por poner un ejemplo, ¿no?, pues incorporan ya una serie de accesorios que los hacen robustos, que protegen también muchas veces estos sensores tan vulnerables y por ahí es por donde estamos atacando un poco este tipo de problemas. Te quería preguntar sobre el dron de geofísica.
que estáis implantando. ¿Qué diferencia hay entre ese tipo de dron y esa tecnología con la que hay actualmente? Pues mucha. Lo primero es que si hacemos un análisis de mercado y buscamos competidores que pudieran hacernos sombra con drones geofísicos, encontramos muy pocos, ¿no? Y me refiero a una escala nacional, en escala europea. Entonces, la primera cuestión a subrayar es que la geofísica es complicada. La geofísica requiere un análisis subjetivo de lo que la imagen da, y esto a veces requiere de un ingeniero de minas, requiere de un geofísico, requiere de personas expertas en la materia, y esto ya es una barrera para gente que quiera adentrarse en el mundo de los drones con sensores geofísicos. Y por otro lado es costoso, es decir, los sensores geofísicos, embarcar un sensor geofísico es costoso, requiere de una serie de características en la toma de datos que no son fáciles de programar. Por ejemplo, el magnetómetro, que es un sensor que hemos aplicado en Grecia, requiere de tener constantemente una distancia con el terreno muy constante, de manera que si el terreno tiene relieve, el dron tiene que ser capaz de mantener esa distancia con el terreno, porque si no la anomalía del magnetómetro no sirve de nada. Y por poner un ejemplo, existen otros sensores como el georradar que también necesita una distancia del suelo muy baja, ¿no? Entonces yo subrayaría el coste de estos sensores, la complejidad de procesar estos datos y también la complejidad de ensamblar esto en un dron. Es decir, no es tan sencillo ensamblar una cámara o un láser, que estamos muy acostumbrados a verlo en cualquier evento publicitario, que ya con los drones se han democratizado a ver un sensor geofísico, ¿no? Esto yo subrayaría que son los ingredientes que más diferencia tienen con respecto a lo que nos encontramos hoy en día. Y en cuanto al dron reconfigurable. Reconfigurable, buena pregunta. El dron reconfigurable surge de una empresa que está en el consorcio, que es griega, se llama Axeligence, que plantea algo muy interesante, y es si nosotros tenemos aplicaciones en minería donde las necesidades son diferentes, y pongo un ejemplo muy sencillo, un escenario subterráneo, una galería subterránea, son condiciones totalmente diferentes a una mina de cielo abierto. Bueno, pues lo que plantea Axeligence, lo que plantea esta empresa griega que está en estos proyectos y en este consorcio, es que el dron pueda reconfigurar su estructura, es decir, que pase de tener 8 motores a tener 4, que pase de tener 8 brazos a tener 4, que esos brazos incluso sean mucho más compactos y se plieguen para poder transitar mejor por escenarios complejos, que sea más estable si en determinadas ocasiones puede haber efectos meteorológicos que afecten el comportamiento del dron, como puede ser el viento en escenarios de minería abierta. Esto es lo que plantea la empresa griega con este dron reconfigurable, y es uno de los motivos por los que han dado el proyecto. No hay que olvidarlo. Lo han dado por el... Una de las señas de identidad del proyecto, tanto en Mineio como en Extrad, es el dron reconfigurable. Es la capacidad de yo tengo un dron, pero este dron lo puedo adaptar de una forma anfibia al terreno, al territorio, ¿no? Es como, bueno, pues la película esta de los Transformers, ¿no? Que se transforman y de un coche sale un robot o viceversa, ¿no? Pues aquí somos capaces con un dron de 8 motores pasar a un dron de 4, pasar a un dron más compacto, a un dron más amplio en diámetro, y todo esto está pensado para adaptarse. Bueno, la minería, por desgracia, a veces se asocia a problemas ambientales, ¿no? ¿Cómo crees que los dos proyectos, el grupo de investigación, puede, y esta tecnología, puede mitigar, en cierto modo, esos factores ambientales? Pues lo primero, como diría a los oyentes, a los telespectadores que nos estén viendo, demostrándolo. Es decir, aquí no vale que yo lo diga verbalmente, aquí hay que demostrarlo, hay que poner el valor en los diferentes escenarios en los que estamos actuando y demostrar que efectivamente somos más eficientes en la extracción, somos más eficientes en la exploración, somos más eficientes en la gestión de residuos y somos más eficientes en la restauración también de la mina. No hay que olvidar que hoy en día la ley española ya exige, cualquier proyecto de minas tiene que llevar aparejado un proyecto de restauración. Esto años atrás no existía, esto es importante subrayarlo también. Pero bueno, ya no solo eso, el proyecto Extrad, el proyecto Mineio, lo que tratan de valorizar, lo que tratan de demostrar es que somos capaces de llevar a cabo un proceso de extracción, un proceso de exploración de una forma mucho menos invasiva, de una forma mucho menos nociva para el medio ambiente, ¿no?
y demostrarlo porque vamos a sensorizar la mina como si de un paciente se tratase. Es decir, lo vamos a poner sensores, vamos a hacer las operaciones que se están haciendo con la metodología clásica, con la metodología que propone el proyecto y vamos a comparar. Es decir, ¿qué mejor forma hay que comparar para ver si efectivamente tanto Mineío como Strat en las diferentes fases realmente aportan valor en esta minería nueva, ¿no? En la minería que llamamos ahora 4.0? Actualmente hay 4 proyectos pilotos en Extract, ¿no? ¿Es posible ampliar esos proyectos pilotos? Y luego te quería preguntar cómo se puede beneficiar una empresa minera de estos avances. Bueno, los pilotos son los que son. Cuando nos da Europa el dinero es porque planteas una propuesta y en esa propuesta está todo, está la idea y está los pilotos donde lo vas a validar. No ha lugar a que podamos, digamos, incorporar, ¿no?, nuevos escenarios, pero lo que sí que está claro es que el proyecto tiene un objetivo y es que haya usuarios finales. Y estos usuarios finales son empresas, son usuarios finales que demandan, oye, ¿cómo funciona esta tecnología? Nosotros estamos interesados en ese sensor geofísico o estamos interesados en esa tecnología biológica, ¿no?, que realmente aporta valor en la fase de procesamiento de los minerales. Y eso el proyecto no es que lo pida, lo exige. Es decir, nosotros estamos obligados en España y en el resto de países a poner a disposición de la sociedad los resultados y a que haya usuarios finales que estén interesados y que demanden, ¿no?, soluciones. ¿En qué fase está el proyecto Extract? O sea, ¿en cuánto tiempo, digamos, las empresas pueden empezar a beneficiarse de...? Pues hay van a 2 ritmos diferentes. Mineío es más antiguo, Mineío ya cuenta con 2 años de vida. Ya hemos tenido la oportunidad de estar en las primeras minas haciendo ensayos con diferentes sensores. Podemos hablar ahora de ellos en detalle. Y Strat acaba casi de arrancar, ¿no? En Strat hay que subrayar que la Universidad de Salamanca y el grupo que dirijo lidera algo que va a ser novedoso. Es una gran plataforma para gestionar estas minas, estos pilotos, que busca un poco ser referente. Es decir, preguntabas antes por el futuro, los siguientes pasos. Bueno, pues lo que quiere hacer la USAL, la Universidad de Salamanca, es desarrollar una plataforma geoespacial donde se ejemplifique en estos pilotos que Extract tiene en Suecia, en Portugal, en Grecia, en Alemania, qué es capaz de hacer esta tecnología, cuáles son las necesidades que esas minas han dicho, oye, yo tengo esta necesidad. Cada una ha puesto encima de la mesa una necesidad. Suecia ha puesto la de la mina de oro y la necesidad de ser mucho más eficiente en la operación de drilling. El tema de Grecia, por poner un ejemplo, ha puesto encima de la mesa la necesidad de las tecnologías biológicas, ¿no?, como hablaremos luego, para separación de materiales. Y, por ejemplo, el caso de Portugal ha puesto encima de la mesa las tecnologías geofísicas, ¿no?, que antes comentábamos. Entonces, cada uno ha puesto encima de la mesa sus necesidades, sus requerimientos, y la USAL, como líder de esta plataforma, lo que va a hacer es aglutinar todo eso y ponerlo a servicio de las diferentes minas. Esto, para que el telespectador, el oyente nos entienda, supone también el generar una especie de plataforma tipo Amazon para llevar a cabo la gestión de las minas en cada una de sus fases y que cada una de estas minas puedan decir, oye, yo tengo esta necesidad, ¿cómo puedo resolverla? Bueno, pues la plataforma te va a decir qué empresa te puede dar esa solución y cómo tiene que ser esa solución, y ya no solo eso, qué coste va a tener esa solución. También una de las nuevas tecnologías que pretendéis aplicar es el tema de la biolixiviación, ¿no? ¿Qué es exactamente esa tecnología? ¿Cómo? Vaya por delante que yo no soy experto en bioliching, que es el concepto internacional en el que se conoce esta tecnología. Son otros miembros del consorcio los que van a aplicar esta técnica biológica, pero para que el oyente lo entienda, el telespectador, al final son bacterias que lo que hacen es contribuir a que la separación de los minerales sea mucho más eficiente. Y esto pues a veces es complejo, ¿no?, sobre todo cuando nos referimos a minería urbana, ¿no?, tan de moda ahora, ¿no?, el tema de las baterías de los coches eléctricos, el tema de los paneles fotovoltaicos, el tener tecnología capaz de separar muchas veces los materiales y los minerales no es sencillo. Entonces se han encontrado tecnologías como es este bioliching,
Hay otras tecnologías como la incorporación de plantas incluso para recuperar el suelo de estos escenarios mineros. Fitorremediación, no sé si sería la traducción correcta al castellano, que bueno, pues se consideran de sumo interés. Y bueno, vamos a probarlas, ¿no? El bioliching se va a aplicar en Labrio, se va a aplicar en Grecia y se va a aplicar también en un piloto en Alemania. Entonces, bueno, pues las empresas que son expertas en esta tecnología de separación de minerales son las que van a demostrar si el bioliching, la técnica de biolixiviación, aporta ese valor, ¿no? Perdón por la interrupción. Solo es para deciros que lleváis la mitad del podcast. Si habéis llegado hasta aquí, es porque os está aportando valor. Quería daros las gracias por el apoyo y deciros que para seguir creciendo y mejorando el podcast, nos viene súper bien que le deis al botón de suscribirse. No os molesto más, seguid disfrutando del episodio. Bueno, Diego, ahora te voy a preguntar un poco más por el proyecto MiIO. En Grecia habéis validado ya, ¿no? Mucho de estas tecnologías. En Grecia hay una preocupación enorme por una de las fases de la minería, que es la gestión de residuos. La gestión de residuos es una de las fases de la minería que no podemos olvidar junto con la restauración. Y Labrio, que está al sur de Atenas, ha puesto de manifiesto su preocupación en una minería de un yacimiento de plata y bueno, pues la gestión de una serie de residuos, de materiales, de metales pesados que allí se generan, y ha sido objeto, ¿no? Ha sido objeto de poner en valor la tecnología de MineIO. Y bueno, pues lo hemos hecho recientemente. Estamos todavía procesando la información que allí se ha capturado. Y también, para que el oyente y el telespectador se haga la idea, hemos llevado toda la última tecnología, ¿no? El yacimiento de Labrio en Grecia es complejo porque combina una parte soterrada, una parte que es una galería donde hay residuos, y luego combina una parte de cielo abierto donde también hay un depósito que interesaba mucho analizar, ¿no? Y aquí se ha decidido combinar las tecnologías más innovadoras, y las tecnologías más innovadoras son un dron capaz de escanear en 3 dimensiones, como si de una radiografía del cuerpo humano se refiriese toda la mina. Imaginémonos un dron sobrevolando y dándonos esa radiografía tridimensional con propiedades métricas, poder medir cualquier superficie, cualquier volumen, cualquier distancia de un escenario, pero luego se ha conjugado con lo más disruptivo, ¿no? Que es meter un magnetómetro en ese dron capaz de darnos información de los metales que hay debajo del suelo, incorporar un georradar e incorporar una cámara hiperespectral. La cámara hiperespectral es una cámara capaz de calcular imágenes en longitudes de onda que el ojo humano no ve, desde el visible hasta el infrarrojo cercano e incluso el infrarrojo medio. Y esto tiene mucho valor para la clasificación de estos metales y de estos minerales. Todo esto se ha hecho en una campaña intensiva en Grecia, en Labrio. Y bueno, pues estamos procesando, como digo, los datos. Esperamos que los resultados además aporten mucho valor, porque están deseosos, ¿no?, de ver en qué estado se encuentran esos metales que están soterrados. Hay un depósito además que cuenta con esos metales soterrados, si hay algún tipo de anomalía, si hay algún tipo de filtración. Todas estas tecnologías, como decía al inicio de la entrevista, son no invasivas, son no destructivas, son capaces de darnos información ya no solo de la superficie, sino del subsuelo. Y esto es lo que estamos poniendo en este proyecto encima de la mesa. Y además, el hacerlo con una tecnología robotizada, como es un dron, ¿qué ventajas tiene, no? Se preguntará el telespectador. Abarcamos mucha más área. Somos capaces de movernos por un montón de hectáreas, por un montón de escenarios donde cualquier persona de forma manual, transitando manual, pues o bien tendría sus riesgos porque las condiciones no son óptimas, y además son zonas angostas, son zonas complejas. Este proyecto se enfoca está orientado a implantar la minería 4.0. ¿Qué es eso de la minería 4.0? Bueno, es un término que hemos acuñado un poco de la industria 4.0, igual que la industria sufrió diferentes revoluciones y ahora estamos en la 4ª revolución industrial. Pues bueno, quisimos también un poco jugar, ¿no?, con ese juego de palabras, hablar de esa minería 4.0.
En definitiva, para que el oyente y el telespectador lo entienda, estamos hablando de ser capaces de digitalizar la mina. Pero digitalizar la mina, siempre que hablamos de digitalizar algo, la gente piensa que es hacerlo en 3D, ¿no? Y va más allá. Es decir, cuando hablamos de digitalizar algo es como si tú vas al médico, ¿no? Y si tú vas al médico, te pueden digitalizar porque te hacen una radiografía, te hacen una resonancia magnética, pero hay una cosa muy importante como paciente que eres, en ese ejemplo con la mina, y es la analítica. Tú necesitas hacerte un análisis de sangre, necesitas someterte a una serie de pruebas médicas que completen el diagnóstico global, ¿no? de tu estado. Y esto es lo que hacemos con la mina. Ese gemelo digital que hacemos con la mina no es solo digitalizarla con los drones, con el magnetómetro, con la geofísica, que también es sensorizarla, es poner sensores IoT robustos, capaces de darnos diferentes variables que interesen a la mina, dependiendo de la mina que sea, y que tengamos esas dos partes del gemelo digital. El gemelo digital siempre son dos cosas. El esqueleto está muy bien, es esa digitalización que hacemos con el láser, con el magnetómetro, con el georradar, pero luego las variables de la mina. ¿Cómo está desde el punto de vista cognitivo el paciente? ¿Tiene unas variables saludables? No. ¿Se pasan determinados umbrales? Porque consideramos que en algunos casos se pasan esos umbrales, y esto es lo que hacemos con ese gemelo digital. Eso es la minería 4.0. Es esa digitalización de un espacio tan hostil como puede ser una mina, con un claro objetivo, que nadie se engañe: ser más eficientes en todas y cada una de las fases y tener una cosa, capacidad predictiva. Saber qué problemas puede tener la mina si hacemos determinadas operaciones. Y esto tiene mucho valor, porque somos capaces de simular cualquier operación y saber si comporta riesgo, saber qué consecuencias va a tener. Y esto es la minería 4.0. Yo que te quería preguntar al respecto, porque esa digitalización lo que produce es una cantidad de datos enorme, ¿no? Y por un lado, no sé si el sector está preparado para esa gestión de datos o está acostumbrado, ya sea a nivel técnico, pero también a nivel personal, ¿no? No sé qué tipo de perfiles va a necesitar en el futuro una mina para gestionar toda esa cantidad de información de la minería 4.0, porque supongo que los ingenieros de minas, pues en este caso como yo, tendrán que pivotar un poco hacia todas esas nuevas tecnologías y hacia el conocimiento de los datos y de toda esa información, ¿no? Sin duda. Es decir, toda revolución tecnológica conlleva adaptación, resiliencia, y la minería pues es un ejemplo más de otros sectores, ¿no? que han sufrido quizás con mayor retraso que otras disciplinas esa digitalización, ¿no? La minería, como Europa ha puesto de manifiesto ahora, lo ha puesto encima de la mesa. Necesitamos, insisto, no solo ser más eficientes en nuestros yacimientos, sino ser autosuficientes. Para eso ha puesto dinero Europa y para eso se están dando estos proyectos, pero además necesitamos transmitir eso a la gente y que la gente se adapte a esta corriente tecnológica. En algunos casos el grupo es consciente de ello. Nos ha pasado en sectores como el sector rural, la agricultura, la ganadería. Claro. Cuesta mucho decirle a un agricultor que tiene que dejar de hacer determinadas tareas que venía haciendo por otras que por supuesto van a ser más eficientes, pero eso cuesta mucho inculcarlo, ¿no? Claro. Y por supuesto la minería es una de ellas. Por eso todos estos proyectos, tanto Minerío como Strat, llevan en su fase final formación, llevan en su fase final esa transmisión de conocimiento, y yo creo que también ha sido valorado positivamente, ¿no? por Europa, el decir, oye, tenemos una tecnología, estos son nuestros usuarios finales, pero el usuario final muchas veces no habla nuestro lenguaje como científicos, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a utilizar eso? Pero realmente esto es sostenible. ¿Cuánto va a costar esto, ¿no? Es decir, si yo quiero aplicar estas tecnologías, ¿cuál es el coste, ¿no? Y en todo esto, tanto Mineío como Strat están en esa línea. Te quería preguntar por el sistema, a ver si lo pronuncio bien, EDGE, y cómo puede afectar esto en este sistema en la minería del futuro. Bien, el sistema EDGE nada que ver con la minería, es una tecnología transversal,
pero la palabra en inglés viene de borde, cálculo en el borde. El cálculo en el borde hace alusión a calcular en tiempo real, ¿no? Es que tenemos que ser capaces de calcular en tiempo real. Nosotros con los proyectos y con las validaciones que hemos hecho tanto en Mineio como en Strat, en algún piloto como al que hacíamos alusión, en algunos casos el cálculo en el borde es necesario y en otros casos no es necesario. ¿En qué casos es necesario? En los casos en los que se requiere inmediatez, se requiere darle al ingeniero de minas, a la persona que está en el frente de roca, una respuesta inmediata. En ese momento la necesidad impera en cuanto a la respuesta. El cálculo en el borde es obligatorio y tecnologías como la inteligencia artificial pues empiezan a tomar protagonismo, ¿no? Ser capaces de pensar más rápido que el ser humano, ser capaces de dar respuestas en tiempo real. Precisamente de la inteligencia artificial te quería preguntar, en el piloto de Polonia, ¿no? Se está aplicando la inteligencia artificial para estimar con precisión las espumas en la flotación a través de imágenes. El contenido en metales que tiene esa espuma a través de imágenes y te lo va diciendo en tiempo real. Me ha parecido súper interesante, pero te quería preguntar por la inteligencia artificial y qué aplicaciones se puede tener en un futuro en la minería. Pues muchísimas, pero yo siempre digo una cosa y también me gusta subrayarlo. La inteligencia artificial no es la panacea, no es, mejor que el ser humano, ¿no? Y con esto trato de precisarlo. A la inteligencia artificial hay que entrenarla. Si a la inteligencia artificial no la entrenamos, de nada sirve. Eso que comentabas de estimar la espuma en el caso de Polonia, etcétera, etcétera, exige miles de imágenes donde entrenamos al sistema a tareas de reconocimiento, a tareas de aprendizaje. Eso sí, cuando entrenamos al sistema, mejoramos al experto. Y esto es importante, ¿eh? Porque hemos estado en proyectos que nada tienen que ver con la minería, pero para que el oyente y el telespectador se haga la idea, cáncer, el diagnóstico de cáncer. Bueno, inteligencia artificial no va a mejorar a un doctor con un montón de años de experiencia en diagnosticar un cáncer, pero os puedo asegurar que si entrenamos a la máquina con muchas imágenes de cáncer, mejorará al ser humano. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, la cámara, el sensor, va a ser capaz de percibir información que el ojo humano, con nuestra limitación fisiológica, es incapaz de llegar. Y aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial. Pero insisto, inteligencia artificial en la minería aporta valor, en el caso de Polonia y en otros muchos casos, sí, pero nos tenemos que hinchar a entrenar al sistema. Si no entrenamos al sistema, la inteligencia artificial es estéril. ¿Nos puedes dar algún ejemplo, aparte de este caso de Polonia, en que se está aplicando la inteligencia artificial en minería? Sí, en minería, por ejemplo, nosotros estamos con un sensor hiperespectral. Un sensor hiperespectral, para que los telespectadores y los oyentes lo entiendan, es una cámara que captura 150 imágenes de un solo disparo, ¿eh? En esas 150 imágenes tengo una imagen en el rojo, en la R, red, una imagen en el verde, en la G, green, y una imagen en el azul, en el blue. Pero luego tengo de esas 3 hasta 150 imágenes que van en la longitud de onda del infrarrojo cercano y en la longitud de onda del infrarrojo medio. Soy capaz de ver lo que podríamos decir la curva espectral de un mineral, de una roca. Puedo aplicar técnicas de inteligencia artificial que me digan exactamente los componentes mineralógicos de esa roca, de esa piedra, como digo, con mayor precisión que lo que haría un experto. ¿Qué necesito? Entrenar al sistema. Es decir, necesito que un experto me diga esto es lo otro. Si entreno al sistema, la máquina va a ser muy precisa. Y lo estamos aplicando, por ejemplo, para clasificar depósitos de material donde aparecen un montón de rocas de manera automática. O sea, yo con algún amigo bromeamos y decimos menos inteligencia artificial y más inteligencia natural, ¿no? Pero en el fondo es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Requiere de un experto que vaya entrenando al sistema, ¿no? Bueno, aparte de todo lo que hemos hablado, también el proyecto, los proyectos en general que lleváis en el grupo se basan y tocan mucho temas de residuos urbanos y habláis de la nueva minería o minería urbana, ¿no?
Sí, es decir, aquí al final, bueno, pues es una forma interesante, ¿no? de que vayamos cerrando la entrevista, porque se trata de ser conscientes, ¿no? Conscientes de lo que nos rodea, ¿no? Hoy en día, pues vivimos en una sociedad donde imperan las energías renovables con todos sus beneficios. Está la eólica, está la solar fotovoltaica, está la geotermia, que quizás es menos conocida, ¿no? Porque, bueno, pues dependiendo de si es de baja entalpía, de alta entalpía, baja profundidad, alta profundidad, pues tiene unas aplicaciones u otras. Está el hidrógeno verde, ¿no? Que es un vector energético que está pues generando, ¿no? Sobre todo mucho impacto en Europa y en particular en España. Se están buscando zonas potencialmente interesantes, ¿no? Para el hidrógeno verde. Andalucía, por ejemplo, es una zona que sale, ¿no? en ese mapa como una zona potencialmente candidata al hidrógeno verde. Pero todas estas energías renovables, los vehículos eléctricos, bueno, pues tienen una serie de minerales, tienen una serie de materiales que muchas veces olvidamos, ¿no? Olvidamos de dónde vienen estos minerales. ¿Vienen de España? ¿Vienen de Europa? ¿Vienen de África? ¿Y en qué condiciones se están llevando a cabo las extracciones de estos materiales? Pues muchas veces lamentables, ¿no? Si la gente mirase con el rabillo del ojo y viese en qué condiciones se está llevando a cabo la extracción de gran parte de los materiales que se utilizan, ¿no? en todos estos componentes tecnológicos de energías renovables, incluso de nuestros teléfonos móviles, tendríamos que ser un poco más realistas, ¿no? Menos hipócritas, ¿no? con lo que hacemos como sociedad avanzada. Entonces, la minería urbana plantea primero esto y plantea también qué vamos a hacer con todo esto. Esto son residuos que se generan. Las baterías generan residuos, los circuitos electrónicos generan residuos, las placas fotovoltaicas generan residuos. ¿Qué se va a hacer con esto? ¿Se tiene previsto aprovecharlos? No es sencillo aprovechar la separación de todos estos materiales, minerales. No es sencillo por lo que comentábamos antes, porque no hay una tecnología que automatice con un robot la separación, ¿no? Aquí entran las técnicas biológicas, aquí entran las técnicas hiperespectrales, las de reconocimiento. Y esto es lo que plantea la minería urbana, que puede ser la minería del futuro, porque es lo que nos va a esperar también en los próximos años, gestionar todos estos residuos que las grandes urbes van a generar. Y por supuesto que el grupo tiene el foco puesto en esta línea, la minería urbana, y por qué no la minería espacial, ¿no? Y la minería espacial, pues cada uno dice, bueno, pues ¿a qué hace alusión la minería espacial? Bueno, pues si hablamos de Elon Musk, ¿cuántos satélites ha puesto este señor en órbita, en el espacio? No sé, leí hace poco la noticia, ¿no? No sé si eran 60.000, que está muy bien, porque esto al final es bueno, una aplicación, es novedoso. El GPS fue pionero con todo esto, los satélites meteorológicos, geoespaciales, nada que reprochar a la tecnología de los satélites, pero eso está ahí y eso caduca y hay que plantearse qué hacer con esa basura espacial, ¿no? Cómo reciclarla, cómo limpiarla, ¿no? Entonces, bueno, pues puestos a poner los siguientes pasos de la minería, pues este tipo de minería, sin duda que son retos muy novedosos. No me quiero dejar en el tintero un proyecto que también me ha llamado mucho la atención, que ya se me iba a olvidar. El robot, que creo que es en el piloto de Portugal, un robot subacuático que te hace una fotogrametría de galerías que estén inundadas, ¿no? Sí, siempre que hablamos de drones, hablamos de, o uno se le viene a la cabeza drones aéreos, ¿no? Siempre uno dice dron, ¿te imaginas a un dron volando? Pues no, hay drones terrestres, porque a veces transitar por una zona de forma terrestre aporta valor frente a hacerlo con un punto de vista aéreo. Pues un caso pues puede ser el transitar por una zona de minas o en una zona donde hay contaminantes, pues interesa ir con un punto de vista por la tierra. Pero también hay drones acuáticos, y no solo acuáticos, que serían los que transitan por la superficie del agua, también los hay subacuáticos, los que se sumergen como un submarino, y el dron de Portugal es subacuático. Esto tiene muchos retos. El primero de ellos es capaz de guiar a un dron subacuático en un escenario donde el GPS no funciona.
porque no es lo mismo tener un dron aéreo que tienes una señal y tú planificas un vuelo en un escenario subacuático donde la señal de GPS no va a funcionar. En un escenario hostil, porque tienes una capa de agua y la capa de agua genera una distorsión tanto desde el punto de vista fotográfico como desde el punto de vista del láser. Entonces, son muchos retos los que en este caso se han tratado de resolver y que se han hecho con éxito en una mina subacuática en Portugal. En este caso tampoco hemos tenido oportunidad de nosotros ser la voz cantante, ¿no?, de este escenario de Portugal, pero bueno, somos conocedores, ¿no?, de lo que están haciendo otros compañeros y otras empresas, y lo que diría es capacidad de escanear debajo del agua cualquier escenario, por muy complejo que sea, con sensores muy novedosos. Me parece súper interesante porque muchos de los yacimientos que se pretenden retomar están inundados y bueno, es una manera de investigarlos, ¿no?, previamente a una posible reapertura, ¿no?, de esa mina. Sí, no, el escenario subacuático, si yo decía antes que el escenario de una galería es hostil, para mí el subacuático es mucho más hostil, porque te tienes que mover en un medio donde, a pesar de que 3/4 partes de la Tierra son acuáticas, pues seguimos siendo unos grandes ignorantes, ¿no?, de lo que tenemos debajo del agua, ¿no? Y sí, meter un sensor debajo del agua es siempre un reto. Es un reto desde el punto de vista que decías antes, de que sufra cualquier tipo de infiltración, cualquier tipo de presión, y luego hacer, por ejemplo, una captura de imágenes debajo del agua no es lo mismo que hacerla aquí en la superficie. Es decir, hay una serie de efectos de refracción de la imagen que generan una distorsión, y que esa distorsión hay que ser capaces de tratarla y de corregirla. Bueno, Diego, vamos terminando la entrevista, pero no te vas a librar de las preguntas habituales del podcast. Estas son 2 preguntas personales, van fuera de lo que hemos hablado, pero se las hago a todos los invitados. Estaba a punto digo, bueno, a Diego se las hago, no, porque como viene en condición de experto, pero digo, no, se las hacemos a todos y ya está. Entonces, la primera es, ¿cuál es tu filón? Esto es referido a, bueno, cuál es, lo puedes llamar vocación, o qué es algo que te apasiona, qué es lo que te motiva en tu día a día. Pues como científico tengo que decir que el conocimiento, es decir, nosotros, yo lo hablo muchas veces con las empresas que se acercan a Ávila, que nos visitan. Tenemos la fortuna de estar muy cerca de Madrid, y esto pues nos permite estar en contacto con las mejores empresas a 1 hora de coche, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo, como empresa que ellos son, pues se dedican a generar dinero, ¿no? A generar dinero, a hacer una producción de algo. Nosotros, como universidad que somos, nos dedicamos a generar conocimiento. Generar conocimiento exige un desgaste enorme, porque exige estar todos los días en la brecha del conocimiento. Y eso es agotador. Agotador. Pero ya no solo desde el punto de vista del investigador, sino como director del grupo que soy. Al final, el grupo, ya estamos hablando de más de 80 investigadores, para que os hagáis un poco la idea del tamaño del grupo. Formamos gente y esa gente se nos va. Esa gente se nos va. ¿Qué quiere decir que se nos vaya? ¿Que no están a gusto en el grupo? No. Los ficha una empresa, los ficha una universidad. Y nosotros no podemos mantenerlo porque no tenemos la capacidad de garantizar un puesto fijo de trabajo. Fijo no quiere decir que esté mal pagado, pero fijo es fijo. Temporal es temporal. Entonces, yo siempre digo que nuestra vocación es el conocimiento, es estar en la brecha todos los días, lo decías tú antes, es decir, las nuevas tecnologías. Si es que miras a la derecha y te ha pasado ya la tecnología por la izquierda y te despistas un poco y te has quedado atrás. Y como investigadores tenemos que estar ahí en la brecha del conocimiento, peleando. Bueno, es un desgaste. Yo de momento lo llevo bien y me gusta, me va la marcha, pero hay que reconocer que a veces es agotador. Bueno, muy interesante tu respuesta. Y la segunda que hacemos a todos los invitados es, ¿cuál es la piedra que te encontraste? En el sentido de una persona, un hecho, un evento que te cambió la vida, algo que te marcara en tu vida.
No, a ver, yo siempre me considero afortunado de todo, de lo que la universidad me ha brindado, de las personas que han estado alrededor mío, me han sabido asesorar en el día a día, en qué tenía que ir haciendo. En ese sentido, vamos, insisto, afortunado. Me considero afortunado del trabajo que tengo. Vaya por delante que no lo cambiaría por nada, ni el mejor puesto en la mejor empresa, por nada. Yo creo que en la universidad somos privilegiados por todo, por la capacidad de no solo transmitir conocimiento a nuestros alumnos y alumnas, sino la capacidad de estar en contacto con empresas, de aportar valor a la sociedad, ¿no? Los proyectos de los que hoy hemos hablado aquí pues son un claro ejemplo, ¿no? de ese valor social. Y eso genera una satisfacción que no está pagada con dinero. Yo siempre digo que como investigadores la mayor satisfacción que podemos tener es que nos digan, oye, la herramienta que habéis desarrollado la estamos utilizando y nos está resolviendo un problema. Eso te llena, ¿no? Y bueno, pues a ver, por ponerle peros a la carrera, por ponerle peros a nuestro ámbito, ¿no? de conocimiento, pues que hubiese más recursos, que hubiese mayor estabilización del personal. A mí me duele muchísimo y lo hago con enorme orgullo, lo hago como padre que soy, cuando alguien me dice, oye Diego, me ha salido, me han llamado de la Universidad de Sevilla, o me han llamado de la Politécnica de Madrid o de la Politécnica de Cartagena y me han ofrecido un trabajo. Yo soy el primero que les dice, oye, cógelo, yo no te lo puedo ofrecer. Yo, orgulloso de haberte formado, orgulloso de que te hayas formado con nosotros, de que hayas crecido con nosotros, pero yo no te puedo estabilizar. Y ese es el pero, ¿no? que yo le pongo a todo esto. Generamos talento y a veces es horrible que ese talento se nos vaya de nuestras fronteras, porque si al final acaba en Cartagena, en Sevilla o en Madrid, pues oye, ni tan mal. Pero ¿y cuando se va a otros países? Claro. Es que eso es exportar talento no a coste cero, importante, a coste negativo. Porque si yo formo a un investigador y ese investigador se va, ese investigador que se va a otro sitio, no hay como en el fútbol, una cláusula de rescisión que te pague X dinero, ¿no? por esa persona, ¿no? Y dices, bueno, pues por lo menos hemos rentabilizado la formación que hemos puesto en esta persona. No. Esa persona se va, coste cero, no, coste negativo. Claro. Porque no se recupera nada, la universidad lo pierde. Y esto está pasando en España. Hay programas que empieza a haber de recuperación de talento, pero se nos va mucho talento. Y a veces es doloroso, porque tenemos que volver a empezar de cero. Y claro, en la universidad, en la empresa no sucede tanto, porque la empresa sí que se puede generar esa estabilización fija, pero en la universidad no tenemos instrumentos para garantizar un empleo fijo. Entonces, yo ese es el pero que pondría a todo esto. Lo has llamado él. La piedra. La piedra, esa es la piedra. Bueno, Diego, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por venir y espero verte pronto. Pues nada, muchas gracias a vosotros.